Vamos a estar leyendo la palabra del Señor y lo vamos a hacer en Primera de Corintios, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y lo vamos a hacer en el capítulo 11 de esta epístola. Vamos a ir los versículos 23 y versículo 24. Cuando usted lo tenga, me lo hace saber con un amén o de la manera que usted lo acostumbre a hacer. Amén. Dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Voy a leer el verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aunque yo voy a basarme solo hasta el verso 24, quise leer el otro versículo para que quede completa la lectura. Vamos a orar y pedir que Dios ministre nuestras vidas en este momento. Incline su rostro, si quiere levantar sus manos, pero vamos a adorar al Señor. Expresemos a Dios lo que hay en nuestro corazón, nuestra gratitud a Dios. Nuestro Padre Celestial, nuestro amado Padre Celestial y Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos al trono de tu gracia para exaltarte a través del nombre de Cristo. En este momento en que tu pueblo se ha preparado en este tiempo bello de adoración para recibir la palabra, queremos suplicar la asistencia de tu Espíritu Santo. Que esta palabra caiga en buena tierra. Tú dices: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Ven a obrar en nuestros corazones. Háblanos, Señor, dirígenos conforme tu Espíritu Santo inspiró esta palabra. Suple toda necesidad, quita toda distracción que el enemigo quisiera traer en este tiempo importante. Glorifícate en medio nuestro, por Jesucristo. Amén y amén. Ocupen sus lugares, amados hermanos, y considerando el tiempo tan especial que se comparte en la Santa Comunión, la Santa Cena, quise meditar en esta reflexión, que es una práctica nuestra, como digo, nuestra como cristianos, instituida por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La Santa Cena realmente reviste una gran importancia en la vida cristiana. Tan solo basta observar la insistencia de nuestro Señor Jesucristo al instituirla y establecerla como algo permanente. Dice que se debería practicar, dice, hasta que Cristo venga, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y he aquí pues algunas verdades que podemos sacar de este pasaje que Pablo llega a mencionar, como yo dice más un poquito atrás, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Quiere decir que Él no fue quien instituye la Santa Comunión o la Santa Cena o Eucaristía, como se le ha llamado también, de acción de gracias, que esto está hablando de que fue Jesucristo, nuestro Señor, quien instituye la Santa Cena o la Santa Comunión. ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué representa en ello, verdad? Y es lo que quisiéramos ver a la luz de esta porción de la Escritura. Una de las cosas que quisiéramos destacar es que la Santa Cena, la Santa Comunión, nos habla en esencia
del problema que únicamente Dios pudo resolver y que está aquí. El problema que únicamente Dios pudo resolver. De eso trata en sí, y nos habla la Santa Cena de una manera muy gráfica. Para describir el problema o analizarlo, ¿a qué problema se refiere? Bueno, el problema se resume en la pregunta de Job. Si usted analiza lo que dice Job, capítulo 14, el versículo 4, dice: ¿quién hará limpio al inmundo? El verso, y luego el capítulo 25 del mismo libro, en el verso 4 también llega a decir: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Vuelvo a señalar estos pasajes porque en sí está la esencia misma, la problemática que pudiéramos encontrar. Job, estamos hablando de un personaje quizás contemporáneo de Abraham, quizás más antiguo todavía, pero se nos deja ver aquí el problema. Él, al enfrentar una crisis tremenda y enfrentarse prácticamente a la misma muerte, él pregunta: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Hablando de la naturaleza humana pecaminosa. Y luego en el capítulo 25 vuelve otra vez a preguntar: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Esa es la pregunta que en sí constituye el conflicto. Posteriormente, ya en los tiempos cristianos, ustedes recordarán el tiempo de la reforma religiosa del siglo XVI, con Martín Lutero como la figura central o principal. ¿Y sabe qué es precisamente la pregunta que llevó a Lutero a convertirse? Bueno, esa pregunta está aquí. Él mismo la llega a explicar en sus escritos. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo satisfacer las demandas de la justicia infinita, la justicia eterna y la justicia inmutable de Dios? ¿Cómo puedo justificarme ante Dios, que es santo, que es inmutable, que es perfecto? La Biblia lo prescribe como 3 veces santo, basado en Isaías: santo, 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 y yo pecador. Entonces la pregunta es: ¿cómo me puedo justificar ante Dios? ¿Cómo puedo ser limpio ante el Todopoderoso? Esa pregunta realmente ha recurrido la historia humana y en el libro sagrado, como lo hemos visto en el personaje Job. Sin embargo, en el Salmo 85, versículo 10, prácticamente se vuelve a resaltar este problema, pero ahora está como un cántico, como una celebración, como que se encontró la solución, como que se dio respuesta a cómo el hombre, el ser humano, hombre, mujer, digo en un sentido genérico, puede justificarse ante Dios. Hermanos, el hombre ha tratado de justificarse de tantas maneras ante Dios, a través de sus obras. Mire usted, aquellos que trabajan tanto queriendo impactar a Dios, queriendo probar que son buenos y queriendo mostrarle a Dios que realmente Dios debería estar satisfecho con nuestras acciones, y porque nos hemos nosotros tratado de cumplir sus reglamentos, y se lleva, sin embargo, pareciera que aquellos pasajes, cuando más pudiéramos creer que estamos muy bien, nos dice que aún nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Quiere decir que si alguno se tratara de justificar ante Dios por sus propias obras, son como trapos de inmundicia, las mejores obras que podemos hacer. Y entonces otra vez surge la pregunta: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Quizás a través de la religión más fuerte que haya en esta tierra, ¿verdad? Pero también encontramos que no hay solución en ello, no hay nada en sí que encontremos de alguna manera que nos podamos justificar ante Dios. Pero en el Salmo 85, el versículo 10,
es prácticamente un cántico, es una expresión poética de esta solución. Dice la Escritura en el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Note qué hermoso se describe esta respuesta, y por eso digo, es un cántico, algo que el escritor sagrado contempla, de que finalmente la misericordia y la verdad, la justicia y la paz. Bueno, realmente las raíces de la justicia están en la verdad. Pudiéramos decir que no puede haber justicia donde no hay verdad, y tampoco puede haber paz donde no hay justicia. Todo juicio ha de fundarse en la verdad. Todo juicio ha de fundamentarse en la verdad para que haya realmente justicia verdadera. Si no hay verdad, entonces no hay justicia. Si realmente un juicio se da y se emite en algo que es falso, no se está haciendo justicia. Por lo tanto, aún en la Biblia y aún en la actualidad, los jueces han de conocer toda la verdad para poder emitir un juicio justo y verdadero. Quizás en las cortes que se lleva a cabo todo esto, se tiene que indagar y buscar. Así el juez tiene que tener todas las pruebas antes de señalar un veredicto, pero que esas pruebas no tiene que fundamentarse en emociones o en algo mal fundado. Tiene que estar convencido. ¿Cuántas personas no han sido llevados a un juicio y juzgados injustamente y pagar una situación que realmente es algo falso? Bueno, por eso otra vez recalcamos, todo juicio debe fundamentarse en la verdad. Si esto es cierto en la historia y si esto es cierto en la humanidad, ¿cuánto más lo debe ser aquel que es el juez de toda la tierra y de todo el universo? Dios no puede emitir un juicio falso. Cuando Dios emite un juicio, es un juicio verdadero, porque tiene las bases y tiene los argumentos, y es el Dios que conoce todas las cosas. No hay nada oculto delante de su presencia. Aún en lo oscuro, Él puede sacar a luz todo aquello que pudiera estar oculto. Ante la veracidad de Dios, básicamente ha sido el hombre hallado culpable, y el justo juicio de Dios, o el juicio que Dios emite, es justo. Así que cuando Dios emite el juicio sobre una humanidad pecadora, estamos viendo que es un juicio justo. Varios pasajes avalan esta verdad. En Éxodo, en el capítulo 34, versículos 5 al 8, se describe bellamente, hablando aquí de este principio, y que llega a decirse: y Jehová descendió, en el verso 5, en la nube, y estuvo ahí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, note, dice, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó su cabeza hacia el suelo y adoró. En el Salmo 19, verso 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y note lo que dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Nadie puede acusar a Dios de que sus juicios sean injustos
o que estén basados en alguna falsedad. En Romanos, en el capítulo 2, versículo 2 y 3 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Finalmente, de estos pasajes que leo en Apocalipsis 15, versículo 3 y 4 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son ¿qué? Tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo tanto, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya. Este juicio del que nos habla la Escritura nos deja ver que no hay escape, que realmente no hay falsedad, porque Dios conoce todas las cosas, los atributos de Dios como omnipresente, como omnisciente, que todo lo conoce. Y también cuando nosotros hablamos que Dios está en todas partes y que Dios es omnipotente, todopoderoso, y que nadie más, ni el mismo Satanás, ni ningún ser creado angelical tiene estos atributos. No hay nadie aparte de Dios, son exclusivos de Dios. Y siendo que Dios conoce todas las cosas, sus juicios son justos y verdaderos. Otra de las cosas que hacen de Dios como el juez justo es que Él no acepta cohecho. No hay nada que pueda venderse Dios para pasar por alto el pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado simplemente, porque entonces no sería Dios, o no sería cuando menos Dios justo. Así que Dios ni acepta cohecho y no puede emitir un juicio falso, sino un juicio que está basado en la verdad que Él conoce. El dilema está en este pasaje, cuando leímos el texto, que nos llega a decir que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia, ¿verdad?, y la paz se besaron. Quiere decir, vuelvo a repetir, donde hay justicia, hay paz. Donde no hay justicia, no hay paz. Pero aquí está diciendo: la justicia y la paz se besaron. Es decir, hay armonía, no hay conflicto. Y esto solamente puede venir de Dios. ¿Cuál es el dilema? El dilema es algo que pareciera contradictorio y no se encuentra una solución. Por un lado, hablando de Dios, por un lado, la justicia de Dios, que es inmutable, no puede pasar por alto el pecado de la humanidad, porque por lo que la transgresión tiene que ser juzgada y recibir su merecido castigo. Si Dios pasa por alto el pecado, no sería juez justo, sería una negación de sí mismo. Si Dios dice que es justo y Dios dice que es santo, entonces Él no puede simplemente pasar por alto el pecado. Mucha gente cree que el pecado se olvida con el paso del tiempo. No es cierto. Pueden pasar 100 años y el pecado no confesado es un pecado que está vivo delante de la presencia de Dios y que tiene que ser tratado. Y el Dios juez justo va a traer juicio sobre ello, porque no sería Dios. Es como un juez en esta tierra que está pasando por alto los defectos, las faltas, las infracciones a la ley. Bueno, simplemente ese es un dilema. Está hablando de la justicia de Dios, y esa justicia es inmutable, no cambia. Y Dios no se mueve por emociones ni sentimientos tampoco. Pero por otro lado, cuando el culpable o cuando el acusado es hallado culpable, está la sentencia.
Pero por otro lado está la misericordia de Dios. Aquí se habla de la misericordia también. Ante Dios, si usted lee Romanos y ha leído Romanos alguna vez, es lo que hizo Pablo. Pablo hizo un análisis tanto de judíos como griegos, gentiles, y todos los halló culpables y dijo: no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien. Todos somos culpables ante el juicio de Dios. Esa es la verdad. Eso es lo que Dios encuentra. Somos culpables. Y el castigo, ahí está, la muerte misma, porque la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. Y estamos hablando entonces de la justicia de Dios. Por eso alguien dice, nunca le digas a Dios: trátame con justicia. Porque si Dios nos trata con justicia, desaparecemos de esta tierra. Hay un escritor que yo sigo mucho, admiro mucho, él ya está con el Señor, el doctor R.C. Sproul. Y una de las cosas, una ilustración que me llamó la atención, y él fue profesor, era una eminencia, él era un erudito en Biblia, en filosofía, y dedicó su vida para escudriñar las Escrituras, y nos dejó una belleza de sus escritos. Pero él daba clases de teología, tenía 150 estudiantes para ver esa justicia, y entonces encargaba las tareas. Cada semana tenían que traer sus tareas. El primer día de clases él explicó todo muy bien, y al siguiente semana que tenían que llevar su tarea, dice, había unos 5 estudiantes de los 150, 5 estudiantes que estaban en una esquina temblando, y les dijo: ¿Qué pasa con ustedes? Es que no alcanzamos a terminar las tareas. Y él les dijo: no hay problema, tráiganmelas la otra semana. Entonces llegó la otra semana, ya no eran 5 estudiantes, eran 10 que no traían las tareas. Y otra vez estaban con temor, y él les dijo: no hay problema, pueden traerlas la otra semana. ¿Qué creen que pasó la otra semana? No, si usted abre la puerta, pues ya no eran 10. Y bueno, era una buena cantidad de estudiantes que no traían la tarea. Entonces él dijo: momento, esto no puede seguir. Fulano de tal, ¿trajiste tu tarea? No, tiene 0. Fulano de tal, ¿trajiste tu tarea? No, tiene 0. Y alguien le gritó: no es justo. Fíjese, un estudiante gritó: no es justo. A ver, ¿quién dijo eso? Dijo el profesor. Ah, fuiste tú. Y ya dice el nombre. ¿Quieres justicia? Bueno, tienes 2 semanas que no has traído tarea. Tienes 0 en las 3. La otra era misericordia, pero ¿tú quieres justicia? No solamente tienes 0 en esta, tienes 0 en la anterior y tienes 0 en la anterior. Eso es justicia. Es dar lo que es, lo que realmente se merece. Así que cuando nosotros le decimos a Dios: trátame con justicia, nos va a sacar todos los pecadillos por ahí, ¿verdad? Y va a hacer todo, y vamos a salir muy mal. Señor, trátanos con misericordia, porque como son más altos los cielos que la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aleluya, qué hermoso es Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Estamos vivos por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Así que cuando estamos hablando de la justicia, por eso Martín Lutero temblaba. ¿Cómo puedo justificarme? Por eso Job dijo: ¿cómo se justificará ante Dios el nacido de mujer?
¿Cómo puedo justificarme ante un Dios santo y que conoce toda la verdad sobre mí? Y este salmo que hemos leído habla de la justicia. La justicia demanda el juicio, castigo, dar el pago que se debe a cada persona. ¿Tú hiciste esto? Aquí está la condenación. Pero por otro lado está la misericordia de Dios. Y la misericordia no quiere la muerte del impío. La palabra del Señor lo dice claramente: la infinita misericordia no quiere la muerte del impío. Hay un pasaje que seleccioné que quiero leer. Por ejemplo, si usted ve en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, en el versículo 11, ahí está el dilema. La justicia da el juicio, da el veredicto, el hombre es culpable, el ser humano, pero Dios dice en el 34, versículo 11: porque así ha dicho Jehová, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y le recompensaré. Pero en el capítulo 33, en el versículo 11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Se fija lo que está diciendo Dios? No quiere la muerte del impío. Dios no se deleita en la muerte del impío. Por eso es que Dios mismo, podemos encontrar que Dios mismo nos trae una solución. Por eso le llamo el problema que únicamente Dios pudo resolver. Porque nosotros no podíamos resolverlo, porque ninguna sociedad humana podía resolverlo, porque ninguna institución podía resolverlo, porque ninguna religión podía resolverlo. Solo Dios pudo traer la solución al problema de la justificación del pecador. Esa es la gran maravilla que encontramos también aquí en la Santa Cena. La Santa Cena nos habla de eso, y lo podemos encontrar que la Santa Cena da respuesta a esta gran problemática en la declaración que Jesús hace. Allí, si usted lo ve otra vez conmigo, en el Primera de Corintios, en el capítulo 11, y la Escritura llega a decir en el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed. ¿Esto es qué? Mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esas palabras, esto es mi cuerpo. Y yo enfatizo, no voy a tratar lo de la copa, de la sangre, pero me detengo en esa parte. Esto es mi cuerpo. Esto quiere decir esencialmente que fue este problema irresuelto, el problema de cómo se justificará el hombre, la razón esencial por la que Cristo tomó cuerpo, por la que Jesús se encarnó. Porque la segunda persona de la Trinidad se hizo como uno de nosotros, sin pecado. Esa es la razón por la que Jesús vino a este mundo, no hay otra. Porque Jesucristo vino precisamente y se identificó con nosotros para poder salvarnos y justificarnos delante de Dios. La palabra del Señor nos lo dice en Hebreos, el capítulo 10, en el versículo 5 al 10 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Note eso, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad
En esa voluntad me propiciaste cuerpo, aquí estoy para hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una vez y para siempre. Veo entonces por qué la Santa Cena reviste una importancia tremenda, porque está hablando de la solución a este problema que solo Dios pudo dar, y fue en la persona de Cristo. Yo sigo explicando, sigo hablando en este particular. Hay una ilustración que quizás usted ha oído, ha escuchado también, o que quizás yo le he mencionado en otra ocasión, pero es muy ilustrativa de esto que Jesús hizo. Era en un área rural donde un padre trabajaba surcando la tierra, un campesino trabajando la tierra, y siempre llevaba a su niño con él. Y el niño se bajaba a jugar, pero el niño estaba delante del tractor o donde se iba los surcos abriéndose, y el niño estaba en esa dirección y no se movía, y el padre lo vio, no se movía. Y él le dijo, muévete hacia un lado, y el niño no hacía caso, estaba absorto mirando algo abajo. Y entonces él se baja del tractor, se dirige al niño y le dice, ¿por qué no te mueves? Dijo, es que hay un nido de hormigas y las vas a destruir. Por eso no se movía el niño. Yo creo que amaba mucho las hormigas y no quería que las hormigas fueran destruidas. Y entonces les estoy diciendo que se muevan. Era un bebé, era un pequeño, ¿verdad? Y digo, le estoy diciendo, muévanse porque hay peligro. Y entonces el padre le dice, hijo, te puedes acabar la voz, tu garganta, y nunca te van a hacer caso, porque no te entienden. Para que ellas puedan entenderte, y todavía hay riesgo de que no, es que tú te vuelvas hormiga. Es que tú tomes el cuerpo de una hormiga y entonces como hormiga ser un mensajero diciendo, hay peligro, muévanse, quítense de aquí. Eso es lo que Jesús hizo. Siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y hallado en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó cuerpo para venir a decirnos, hay peligro. Yo vine a destruir las obras del diablo, vine para salvarlos. Aquí está mi vida, aleluya. El primer Adán falló, pero yo soy el postrer Adán que ha venido a hacer la voluntad de Dios. Qué maravilloso. Por eso es que vemos que cómo es que Jesús, Dios se encarnó. Pues era la razón para salvarnos, para rescatarnos. Así que al encarnarse el Hijo de Dios, dice Gálatas capítulo 4, en el versículo 4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y fíjese cómo dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esto es muy llamativo. Es interesante que Jesús tomó nuestra naturaleza humana sin la intervención del varón, pero la naturaleza humana que se dio a través de María, de la madre de Jesús, terrenalmente hablando. No la madre de Dios, pero la madre de Jesús. Y claro, dice Jesús era Dios y por eso es la madre de Dios. Pero estamos hablando de la humanidad de Cristo. Era la humanidad y María, Dios la usó para ese medio. Y se encarna. Jesús nace con todas las características humanas, con excepción del pecado. Por eso el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. No es porque María fuera sin pecado. Si el Espíritu Santo vino y protegió a Jesús, lo guardó de toda transmisión del pecado original. Y fue guardado. Por eso dice la Escritura, el santo ser que nacerá, hablando de Jesús, será llamado Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Pero estamos hablando entonces de esa encarnación. Y esa encarnación que básicamente nos deja ver que nació bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús creció como un ser humano normal. Aprendió la ley.
Acuérdese que a los 12 años tenía asombrados a los sacerdotes ahí en el templo cuando se les perdió a sus padres. Pues él estaba ahí con los sacerdotes, todos estaban maravillados de que a 12 años él ya estaba respondiendo. Pero él vivió, y pudiéramos decir, sujeto a la ley. Y aquí hay algo interesante. No solo fue la muerte de Jesús, no solo fue que Él se humanó y que murió en una cruz, sino que fue toda su vida. Si Jesús no hubiera sido obediente, si Él hubiera desobedecido como lo hizo Adán, el primer Adán falló porque fue desobediente y por él entró el pecado y la muerte. El postrer Adán dice que en todo estaba sujeto. Vengo para hacer tu voluntad. ¿Sabe cuál fue el deleite de Jesús? Hacer la voluntad de su Padre. ¿Sabe cuál fue el deleite del Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, porque Jesucristo vivió una vida perfecta, entera, sometida al Padre. Por eso Jesús no solo murió por nosotros, sino que vivió por nosotros, se encarnó por nosotros, vivió por nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros. Encontramos entonces que ahí está, que solo Jesús pudo cumplir la ley, donde todos hemos fracasado. Fracasó Moisés, fracasó Abraham, que todavía la ley no se daba, pero fracasaron David, fracasaron, todo ser humano fracasó, no cumplieron la ley. Pero Dios da testimonio de su Hijo, mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, en Él tengo contentamiento. Él pudo llenar las expectativas de Dios, del Dios Santo. Así que estamos hablando, por eso Jesús dice, mi cuerpo, este pan representa mi cuerpo. Es decir, ese cuerpo en la que Él básicamente viene, se encarna. También vemos la necesidad entonces de la encarnación del Hijo de Dios. La necesidad está en que solo Él podía satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Nadie jamás pudo satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Martín Lutero, hemos hablado, ese hombre entró al monasterio y él tenía una conciencia culpable, como muchos de nosotros, ¿verdad? Nos sentimos pecadores ante Dios. Y él se le había enseñado que a través de ciertas prácticas se podía justificar. Hacía ayunos prolongados. ¿Sabe cuánto duraban sus confesiones? Él iba y se confesaba, y había ocasiones en que duraba 4 horas confesándose ante un sacerdote. Y después, ya después que terminaba la confesión, tranquilamente él básicamente iba hasta que se acordaba de un pecado que no confesó. Bueno, con esto quiero decirles, esencialmente, este hombre trató de justificarse, se daba de golpes, se acostaba sobre vidrios. Él quería sufrir para mitigar, pero nada eso pudo realizarlo. Ni los ángeles pudieron vivir una vida agradable a Dios, ni los ángeles, ni Abraham, ni Moisés, ni aún la madre de Jesús, María, que fue un vaso escogido, tenían la capacidad para justificar al hombre ante Dios. Quiero que vea un pasaje más conmigo, estoy acercándome a terminar, pero en el capítulo 5 de Apocalipsis, leo 4 versículos, el verso 2, y vi un ángel fuerte. Estoy en el capítulo 5, versículo 2 al 5. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque no se hallaba a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Nadie era digno de tomar ese libro, que eran las escrituras de la redención. Otra vez, ni los ángeles, Miguel, arcángel Miguel, o Gabriel, o Abraham, o Moisés, ni María, nadie se halló digno. Y él lloraba mucho porque estaba perdido.
Pero dice el verso 5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para tomar el libro y desatar sus sellos. Solo él pudo tomar las escrituras de la redención, rescatarnos y decir: ahora me pertenecen, yo tengo las llaves de la vida y de la muerte, solo yo puedo darles la paz. Y entonces la Santa Cena nos habla precisamente de esto. Solo, pudiéramos decir así, un ser eterno podía pagar una deuda eterna, amados. ¿Cuál era el castigo por el pecado? La condenación eterna en el infierno, una condenación eterna. ¿Quién? Miguel, Gabriel, no son eternos, fueron creados. Abraham, no, nadie. Solo un ser eterno que no tiene principio ni fin podía pagar una deuda eterna. Esa deuda que usted y yo teníamos por ser pecadores, por haber desobedecido, por ser juzgados por Dios, y la muerte se dictó sobre nosotros. Solo un ser eterno podía decir: yo pago por todo este reo de pecadores, yo pago por todos estos pecadores, y estamos aquí salvos porque Jesucristo pagó la deuda que nadie más podía pagar. Jesucristo pagó en intensidad lo que nosotros pagaríamos por la eternidad. Jesucristo pagó en intensidad allí en la cruz lo que nosotros por toda la eternidad no hubiéramos podido pagar. Él lo pagó en ese momento. No hay nada de gracia barata en esto. Prácticamente la Santa Cena nos habla de esa verdad, y no hay nada de gracia barata como esto. Y quiero terminar diciendo que hubo un alto costo por nuestra salvación. La salvación no es nada barato. No es que nos costó a nosotros, pero le costó al Hijo de Dios. Hay un escritor alemán que murió joven siendo mártir cuando Hitler, él fue llevado a la horca siendo un pastor por oponerse a estas injusticias, y él escribió algo sobre la gracia barata. Él dice: la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, es el bautismo sin disciplina eclesiástica, es la Eucaristía o la Santa Cena sin confesión de los pecados, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Sin embargo, lo que Dios hizo es gracia cara. La gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. La gracia cara es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. La gracia cara es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. La gracia cara es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar, son los dones que hemos de pedir. La gracia cara es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento, es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo, es cara porque cuesta al hombre la vida, es gracia porque le regala la vida, es cara porque condena el pecado, es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido adquiridos a gran precio, y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia sobre todo porque Dios nos ha considerado, no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida entregándolo por nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios mismo, que es el misterio que Pablo habla. Oh, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. La Santa Cena nos habla de esto. Por eso es lo más gráfico que nosotros podemos encontrar de la obra de Cristo, está en la Santa Cena, y al participar de ella tenemos que traer todo esto que hemos hablado en ese momento y decirle: soy
soy salvo por tu gracia. Al comer el pan soy salvo porque diste tu cuerpo. Y sé que es otro tema que te hablaríamos de la sangre, pero esto es la solución que solo Dios pudo traer. No sé si habrá momento de llamar al altar. ¿Quisieran venir un momento al altar para adorar por lo que Él ha hecho? Mire, le invito para que adoremos a esa obra maravillosa. No hay nada más que la gratitud de nosotros. No puedo salvarme a mí mismo, nadie, pero quiero agradecer esa gracia.